el boxeo. Ay, espérate, me estiro porque llevo como 5 horas aquí sentado. Pero, hablamos un poquito de boxeo que hace mucho no hablo de boxeo. Porque es que vi algo que me llamó la atención, me puso a pensar hasta cierto punto porque también pues es como, bueno, pensar, pero pues al final no creo que se dé. Pero el caso es que hace unos días estaba escuchando la noticia de que supuestamente, pues, a ver, vamos a dar contexto. Dana White es el presidente de la UFC. Pero además de ser el presidente del UFC y ser, o era uno de los dueños, porque pues ya vendió las acciones y ahora solamente el presidente, es como la cara más visible dentro de la UFC o aparte dentro de la parte administrativa. Pero además de eso, él también tiene pues su perfil público y su perfil pues de persona conocida y se sabe que él es un tipo que es fanático del boxeo. Incluso él antes de empezar a las MMA, él estaba interesado de pronto más en la parte de boxeo e incluso pues dijo que alguna vez quería estar involucrado dentro del mundo del boxeo. El caso es que eso al final no se dio, pero pues estuvo dentro de todo lo que fue las MMA, el crecimiento de la UFC y bueno, demás. Eso por una parte. Por otra parte está el hecho de que en el boxeo antes siempre se daba el hecho de que los mejores peleaban contra los mejores porque no existían tantas compañías, no existían tantos bloqueos con los contratos, no existían tantos protocolos, no existía eso, no existía lo demás. Pues también antes había de pronto unas personalidades mucho más públicas, mucho más interesantes dentro del mundo del boxeo, por lo cual hacía que todo general pues fuese más atractivo y pues por eso pues digamos boxeo antes, por ejemplo los boxeos de los 80, los 90 se supone que era la mejor época o la época dorada porque pues tenías a un poco de animales peleando y tenías a los mejores contra los mejores. Entonces esos son los dos partes que hay que tener. Ahora, retomando la parte de que Dana White es fanático del boxeo, Dana en varias ocasiones dijo que el boxeo era un negocio que estaba completamente roto, era un negocio que no tenía ningún tipo de sentido y que pues no podía llegar a hacerse de buena manera por todos los trámites que pues, estaban detrás de él. Incluso se llegó a decir que el boxeo era un deporte que estaba corrupto porque pues no se permitía que los peleadores se pelearan el mejor contra el mejor, sino que siempre pues está por ejemplo el caso de un tipo que tiene 20 victorias y no tiene ninguna derrota, pero pues nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque pelea contra puros tipos que a lo mejor no son del mismo calibre que un campeón mundial. O está el hecho de que cuando dos mejores en el mundo se enfrentan, cuando uno pierde, a lo mejor pierde ese prestigio, pierde ese aura, digamos, y pues no termina siendo, por ejemplo, lo que pasó con Anthony Joshua. Anthony Joshua estaba invicto y era una figura importantísima hasta que llegó la pelea con Andy Ruiz, la primera, la pierde y pues de alguna manera no es que se venga abajo, pero pues sí perdió todo ese caché que tenía porque pues el tipo alto, moreno, grande, fisicote y pues con el boxeo de alguna manera venía siendo famoso hasta que pues perdió. Lo mismo que por ejemplo Deontay Wilder. Deontay Wilder venía invicto, el francotirador, el bronze bomber, el bombardero de bronce, hasta que llega, se le para enfrente un Tyson Fury y pues pierde toda, digamos, no toda, pero sí pierde como esa relevancia de decir, mira, el man ya no está invicto y más. Cosa la cual no pasa en las MMA. En las MMA, por ejemplo, pues McGregor ha perdido las últimas dos y sigue siendo la estrella. O sea, cuando vuelva va a seguir vendiendo la mayor cantidad de pay-per-views posibles. Y pues en general los peleadores, ya sean campeones, ex campeones, siempre en todas las MMA, siempre alguno ha perdido alguna vez. El único caso que a lo mejor más relevante es Khabib, pero el resto todo el mundo ha perdido y pues de alguna manera siguen teniendo ese nivel de relevancia. ¿Por qué? Porque la derrota es aceptada en las MMA y no es aceptada en el boxeo. Pero ese es otro tema, el caso. Como comentábamos, dentro del boxeo hay muchos artilugios, muchas alimañas, muchas cosas que se hacen para de pronto no tanto reducir la competitividad, pero sí para generar, o sea, se enfoca más en el negocio que en lo competitivo. Entonces, por ejemplo, como te decía, vos puedes tener 40 millones de dólares por una pelea, pero pelear contra un tipo que a lo mejor no es el más eh, calificado para estar en un campeonato mundial, por ejemplo. Y entonces ahí es donde salió la pregunta que le hicieron a Dana White, e incluso él dijo que él iba a estar interesado tal vez en algún momento de su carrera entrar al mundo del boxeo e intentar arreglarlo, ¿sí? Intentar tener así como hizo con la UFC una promoción donde fuera pues solamente boxeo y pues que de alguna manera fuera los mejores contra los mejores y pues establecerlo de esa manera. Y pues si hay una persona que puede llegar a solucionar el tema del boxeo, yo creo que puede ser Dana White. El caso es que hace pocas semanas llega y sale Dana White diciendo que ya no está interesado en el mundo del boxeo, o por lo menos en entrar de lleno al mundo del boxeo, porque al analizar las cosas, al ver las cosas de cabeza fría y echándole número, no dan las cuentas. No dan las cuentas y no tiene sentido el meterse porque al final, como te decía, es un mundo corrupto, es un mundo en el cual no se puede arreglar por las mismas bestias que tiene dentro, ¿sí me entiendo? Entonces,
Lo que pasó, y por el hecho de que es que llega un tipo como Chael Sonnen, que Sonnen, pues digamos, aparte de haber sido expeleador de MMA y aparte de haber sido de las grandes figuras del entretenimiento dentro del deporte, es un tipo que también tiene su área de ejecutivo, tiene su área, o por lo menos su pensamiento de promotor, que incluso creo que se tiene una promoción de, si no estoy mal, Submission Underground, y el tipo, pues de alguna manera sabe algo al respecto. Y él llega y comenta el hecho, en uno de los videos comenta el hecho de que, bueno, Dana dijo que ya no iba a estar más dentro del mundo del boxeo, que no iba a intentar meterse al mundo del boxeo por todo lo que eso conllevaba, pero él propuso, Chael Sonnen propuso algo distinto, y es que en vez de meterse al mundo del boxeo profesional, ¿por qué no se metía al mundo del boxeo amateur? Y claro, ahí uno puede decir, bueno, al final y al cabo el boxeo profesional es el que trae la mayor cantidad de atención, el que trae la mayor cantidad de ojos, es el que de alguna manera tiene más importancia, y el amateur es visto como algo secundario, algo que a lo mejor sí tiene que ocurrir, porque al final pues todos los peleadores son amateurs, pero pues al final lo importante es el profesional, digámoslo así. Pero él refuta eso dando dos ejemplos. El primero es los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque como bien decíamos, todos los luchadores, todos los boxeadores pasan por una etapa de amateurs y en los Olímpicos todos esos amateurs se enfrentan para determinar quién es el mejor del mundo. Y ahí sí está ese nivel de competencia. No es que este va a ser más dinero, porque al final pues, en los Olímpicos no es que se ganen millones, millones, sino que se ganan después en el profesionalismo. Pero pues los Olímpicos, siendo un evento reconocido a nivel mundial, con un potencial espectacular, pues reúne a todos los boxeadores amateurs y pues al final lo hace que compitan entre sí. Entonces eso por un lado. Eso para demostrar que a lo mejor el amateur no es tan aburrido como se plantea. Y lo otro que comentó es el NCAA o NCAA, que es como una división, digámoslo así, una categoría de universidades o una categoría universitaria dentro de Estados Unidos que pues tiene boxeo, tiene lucha, tiene fútbol americano y tiene otros tipos de deportes, pero que también es vista a nivel nacional y que tiene pero mucha importancia. Entonces ahí él dio esos dos ejemplos, tanto el NCAA como los Olímpicos, para demostrar que a lo mejor el amateurismo no era tan desechable, digámoslo así. Entonces, teniendo en cuenta esos tres factores, tanto como el hecho de que los amateurs, todos los peleadores, llámese Mike Tyson, llámese Tyson Fury, llámese Deontay Wilder, llámese Jones Foreman, llámese propio Martin Hagler, llámese Floyd Mayweather, llámese Manny Pacquiao, todos en algún momento tuvieron que pasar por el amateurismo para volverse profesionales. Entonces, eso por un lado. Y por el otro está el hecho de que las competencias de amateurismo tienen su nivel de importancia. Entonces, básicamente lo que Chael dijo fue que a lo mejor una posibilidad que podía llegar a tener Dana no era el meterse derecho o directo en el boxeo profesional, sino tener una categoría, una promoción, así como UFC, pero pues de boxeo, enfocada en los luchadores o boxeadores amateurs. Y ahí en ese caso sí podría darse, por un lado, una evolución, porque pues al final los amateurs son relativamente jóvenes, por lo cual pues permite que el deporte sea bueno. Y además está el hecho de que puede cambiar las reglas, porque pues no tienen que pelear 12 rounds, 15 rounds, sino 8 rounds, pueden pelear incluso 5 rounds, pueden pelear 7 rounds, pueden pelear 6 rounds, por lo cual reducir el tema y volverlo algo más, ¿cómo podemos decirlo? Algo más visible, algo más vistoso, algo más mercadeable para el público, y al final eso es lo que se caracteriza de Dana, ¿sí? Tener un producto entretenido, violento, pues de deporte, competencia, que al final pueda ser producido y pueda ser reproducido para la gran audiencia. Y en el caso pues de la propuesta de Chael Sonnen, yo creo que la verdad es algo que no se había planteado antes, pero que si lo pensás y le echas cálculo, pues al final tiene sentido tanto por la parte de los peleadores como por la parte de la organización. Entonces, más allá de que Dana haya dicho que no se iba a meter y que no se iba a meter y que no se iba a meter y que no se iba a meter, con esta propuesta que hizo Chael, tal vez exista la pequeña posibilidad ya en el fondo de que en algún momento Chael Sonnen diga, bueno, ve que Chael, bueno, incluso Chael puede llegar a hacerlo también, pero pues aquí el que supuestamente tiene los recursos y tiene la afición por el boxeo es Dana. Entonces puede que Dana diga, bueno, tal vez escuchando a Chael o que alguien más se lo diga, dice, bueno, tal vez no sea tan loca la posibilidad de ir hacia el boxeo y arreglarlo y hacer que esto realmente funcione como pienso yo que puede hacer. Entonces, ahí por un lado está el poderío económico de Dana, y está también la idea que pues, puede llegar a tener el mismo o puede llegar a tener otros, como por ejemplo Chael Sonnen, que como te digo también aparte de ser un ex peleador y demás, tiene su lado de promotor. Entonces, por ahora es un tiro al aire, porque pues como te digo, Dana había dicho que ya no se iba a meter, salió esto de Chael, quién sabe si en un futuro tengamos una promoción de Dana White en boxeo. Ojalá que sí, la verdad.
sería interesante, sería muy interesante ver y aparte el potencial que puede llegar a tener esa promoción con los peleadores, con la promoción, con el poderío que tiene Dana actualmente, puede llegar a tener otro monstruo como la UFC. Pero pues igual toca esperar para ello.